Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que, como ustedes conocen por su formato, semana a semana analiza puntos específicos del derecho, contando para esto con expertos en la materia. El día de hoy vamos a topar un tema que me parece muy interesante y que además ha sido injustamente relegado del debate a lo largo de estos casi 2 años que tenemos de este programa. Me refiero al derecho municipal, algo que además nos atañe a todos, que es importantísimo, que es parte de nuestra cotidianidad, parte de nuestra vida, y bueno, qué mejor tener 2 expertos en la materia, el doctor José Swing de Nahua, quien nos acompaña. Él es, me corrige por favor, usted es máster en descentralización por la Universidad de las Américas, y actualmente está cursando su PhD en la Universidad Andina Simón Bolívar. Así es. Por otro lado tenemos a la doctora Karina Tello, profesora de la Universidad Central del Ecuador. Usted es abogada por la Universidad Católica. Sí. Bueno, no, yo soy abogado de la Católica y profesor de la Central, así que nada, no hay lío. Es máster por la Universidad de Grenoble. Sí, en Grenoble, Pierre Mendès France, en Francia. En Francia. Y está cursando también su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es el doctorado que dirige Ricardo Rabinovich, ¿no? Sí, el doctor Querido Rabinovich. amigo y profesor catedrático de Historia del Derecho, con quien además creo que voy a estar de aquí en 2 semanas, así que les llevaré recuerdos de su parte. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, gracias por además ilustrarnos el día de hoy sobre aspectos que además tengo que reconocer, para la mayoría de nosotros son totalmente desconocidos, son muy específicos, y bueno, yo me confieso un absoluto ignorante del tema. Doctor Swing, Cuando hablamos de gobiernos descentralizados, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo funciona la división territorial en el país? A ver, es un punto de entrada muy interesante porque la Constitución 2008 marca una diferencia importante, o pretende marcar una diferencia importante. Se deja de hablar de la división política administrativa tradicional y se entra a hablar de la organización territorial. El título 5 de la Constitución nos habla de la organización territorial y de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ahí hay un juego de dos escenarios: el escenario territorial, que es la organización del territorio, y el escenario institucional, que son los gobiernos autónomos descentralizados que operan en estos diferentes niveles de organización del territorio. La novedad, aparte de esta particularidad de denominación de pasar de división tradicional a organización, es que se da un espacio a un nuevo nivel de organización territorial, que es la región autónoma, que con el pasar del tiempo... ¿Autónoma? ¿Qué tan autónoma? Con el pasar del tiempo, a eso voy, que con el pasar del tiempo lamentablemente no ha pasado de la propuesta constitucional. Es decir, hoy por hoy tenemos 5 niveles de organización territorial, incluido el nacional. Dentro de ellos, en el nivel subnacional, el territorio más extenso que podría llegar a existir es el de la región autónoma. El concepto de autonomía siempre provoca conflictos, provoca preocupaciones, y yo creo que lo que se ha hecho es bajarle un poco el tono, bajarle un poco el contenido de la autonomía. Por eso es que cuando se regula ya el título 5, se pasa al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Se deja voluntariamente de lado la denominación de autonomías, similar a lo español, y se pasa a la autonomía. Sí, justamente eso, autonomía y descentralización. Justamente eso iba a preguntar, doctora. Este sistema de autonomías propuesto inicialmente me recuerda mucho a la estructura española. Sí, lógicamente. Con la que tenemos además tanto lío. Claro, lógicamente se pretendió, ¿no es cierto?, tomar ciertos parámetros
de la normativa argentina para aplicar dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Española o argentina? Española, perdón, Okay. discúlpeme, aquí en el país. Pero algo que nos dice el doctor Swing, que me parece importante recalcar, el hecho de que no existen regiones. Si nosotros vemos la organización territorial del país, vemos que en la Constitución del 98 se hablaba de provincias, cantones, parroquias rurales y sus gobiernos, no como gobiernos autónomos descentralizados, sino como régimen seccional. Pero ¿qué pasa con la Constitución del 2008? Dejamos de hablar de régimen seccional y empezamos a hablar de gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, se quiere establecer que estos gobiernos tienen una autonomía económica, financiera, política, y donde el gobierno central no viene a ser jefe de estos niveles de gobierno. Pero ¿cuál es la particularidad? Nosotros estábamos hablando de la Constitución del 98 que divide provincias, cantones y parroquias rurales. La Constitución actual nos aumenta la organización territorial y trae dos innovaciones. Habla de las regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y el régimen especial. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Las regiones y el régimen especial. ¿Cómo se constituye este régimen especial? Por distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas y las Islas Galápagos. Sobre eso, ¿cómo funciona esta superposición de los territorios? Eso, por ejemplo, es algo que yo jamás he entendido. Claro. ¿Cómo funciona esta superposición de los territorios supuestamente controlados o administrados por nuestros pueblos ancestrales versus Correcto. Verá. los cantones que establece la ley, por ejemplo? Claro. Justamente esta es la nueva organización territorial. Pero ¿qué pasa? A pesar de que en la norma se establecen estas nuevas organizaciones, seguimos manteniendo la organización territorial de la Constitución del 98. ¿Cuántas regiones tenemos constituidas? 0. Es decir, lo nuevo del 2008 sigue sin existir. ¿Y eso es malo? No Yo la verdad me muero del miedo con el tema de la... No necesariamente es malo. Porque, ojo, o sea, yo entiendo además que en el caso español esto obedece a un proceso histórico. Claro. Es decir, claro, nadie puede negar que hasta hace apenas 500 años no existía España. Y es que es así. Tenía usted pequeños reinos que vivían además a veces peleándose unos con otros. Entonces el condado de Barcelona, el reino de Navarra, Al-Ándalus, que ni siquiera era cristiana, era mora, ¿verdad? Igual que el León, Castilla, etcétera, la corona de Aragón. Bueno, ya, ahí lo entendería, pero ¿bajo qué criterios conformaríamos regiones? A ver, hay 3 criterios: afinidad histórica cultural, equilibrio interterritorial y manejo de cuencas hidrográficas. Pero este proceso de constitución de regiones cada vez se va aplazando. Justamente la enmienda constitucional eliminó el tiempo que existía para la conformación de regiones. Cuando la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto?, entró en vigencia, la disposición transitoria primera señalaba el tiempo en que debían promulgarse normas inferiores, entre esas del COTAD. Y dentro de esa disposición indicaba que se deberán constituir las regiones dentro del periodo de 8 años, una vez, es decir, 2008 al 2016. Pero ¿qué pasó? Si no se constituían por libre autonomía de las provincias, es decir, por su propia voluntad, el gobierno central iba a establecer cómo se conformarían las regiones. Si usted me pregunta cómo las hubiesen conformado, yo creo que de pronto se basaban en las zonas de planificación que nos da el CEMPLAS. Sí, me imagino, porque por afinidad histórica, o sea, por ejemplo, no se me ocurre qué afinidad histórica tienen entre Manabí y Esmeraldas, por decirlo algo. Pero en absoluto, Claro. en absoluto. Entonces, claro, ahí deberían ser 2 regiones, pese a que son 2 provincias colindantes, 2 regiones diferentes. Doctor Swing, ¿necesitamos regiones autónomas? A ver, esa es una discusión que yo creo que todavía no está agotada. El modelo, como lo ha explicado Karina, está hoy dependiendo de qué, de la voluntad de quienes quieren impulsar un proceso de regionalización. Uh-huh. ¿Eso está en manos de quién? Eso está en manos de las autoridades de los gobiernos de la provincia. Pregunto, el gobierno de la provincia. ¿Quién quiere impulsar un proceso de El gobierno de la provincia, entonces, si es que aspiraría a conformar una región que en el contenido constitucional tiene que hacer
hacerlo con más de una provincia, porque se eliminó la posibilidad de hacerse una región uniprovincial, cual era una de las propuestas, entre otras las de Manabí, pues el mecanismo voluntario, siendo democráticamente llamativo, interesante, si es que no hay un mecanismo de cierre, no vamos a iniciar el proceso, porque desde mi perspectiva, quien tiene mucho que perder dentro de la estructura institucional es el gobierno de la provincia, precisamente. Sus autoridades menos van a aspirar a querer ser la región. Pero yo creo que me pongo a pensar, por ejemplo, en el norte del país, una región compuesta por Esmeraldas, Carchi, debe ser para morirse de risa, porque Ramiro, ya hemos tenido lo que yo llamo ahí un proceso de inducción. Lo que ha hecho Semplades al armar las regiones, porque nacieron así como regiones de planificación, hoy se llama zonas de planificación, y ahí se habla de los gobiernos zonales, son zonas de desconcentración. Al ser unas zonas de desconcentración, lo que estoy haciendo es trasladando parte de la estructura institucional del Estado central a la región, y estoy formando en forma horizontal, franjas horizontales. Entonces, región 1, tengo la provincia de Esmeraldas, la provincia del Carchi, la provincia de Imbabura y la provincia de Sucumbíos. Junto las tres regiones naturales. Más diferentes en clima, composición poblacional, todo. Pero es decir, necesidades. Lo interesante de este proceso de inducción es que se rompe dos temas que son casi difíciles de abordar con un proceso voluntario. La capitalidad. ¿Dónde voy a poner la sede del gobierno? No, es que eso también me encantaría. ¿Cuál es la denominación que le voy a dar? Si por la concordia casi se matan entre otras cosas, por cierto. Entonces, yo creo que yo me imagino carchenses y esmeraldeños discutiendo cuál es la capital. Técnicamente podríamos decir, sí hay elementos que podría decir justifica que yo avance un proceso de regionalización. Que paso de un modelo de desarrollo bicentralista, que ha sido el tradicional, a un policentrista. Varios polos de desarrollo. Ya eso generó con una capitalidad de región. Pero lamentablemente, como está concebido el modelo, no llego. Ese es el tema. Algo. ¿A mayor descentralización, mayor desarrollo? No necesariamente, no. Y yo creo que es uno de los pecados como está armado hoy por hoy la estructura institucional. Yo haría un matiz a lo que señaló Karina respecto del tema de la conformación de la organización territorial. Para mí la organización territorial no pasa más allá de los 4 niveles: región, provincia, cantón y parroquia rural. Los temas de los regímenes especiales que ya estuvieron en la Constitución del 98 me modifican la institucionalidad en el territorio. Y eso es un paso adelante respecto de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. ¿Por qué? Porque la Constitución del 98 me condicionaba la ley. Como no se expidió la ley de las circunscripciones, hoy yo ya puedo conformar una circunscripción en el cantón, en la parroquia rural o en la provincia. Eso supone que cuando yo conforme una circunscripción territorial étnico-cultural, es decir, indígena, afro o montubia, lo que voy a hacer es sustituir la institucionalidad que tengo en el cantón, en la parroquia rural o en la provincia. Claro. Ese es un tema importante. Entonces me modifica la institucionalidad, no me modifica el territorio, porque la Constitución me dice respetando la organización territorial. A ver, por tema de tiempo, nos hemos comido el primer bloque de un solo tirón. La verdad, estoy encantado porque además estoy aprendiendo un montón, y que estamos aprendiendo un montón todos los que no tenemos idea de estos temas, pero bueno, de aquí tenemos que ir ahora a comerciales. Regresamos con debate jurídico para el segundo bloque del programa. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Buenas tardes, amigos, amigas. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos un banquetazo porque estamos hablando sobre derecho municipal, un tema que para la mayoría de los abogados, y empezando por quien habla, es absolutamente desconocido. Y tenemos además dos expertos acá en el tema, con quienes el tiempo nos vuela y nos queda cortísimo, así que vamos a tratar de concretar lo más posible. Empezamos con usted, doctora Tello. Claro. A ver, cuéntenos sobre el tema de los 4 niveles. No, justamente el doctor
Swin decía que él considera que solo existen 4 niveles, y estoy de acuerdo, porque el régimen especial, según el COTAD, que nos da una definición, es una forma de gobierno diferente dentro del territorio. Entonces, ¿qué significa esto de forma de gobierno diferente? Por ejemplo, ¿qué pasa en el distrito metropolitano? Si yo soy distrito metropolitano, el alcalde tendría las competencias de la región, de la provincia y del cantón en su circunscripción territorial, lo que le diferencia al alcalde de un distrito de un alcalde de cualquier otro cantón. Claro. Dentro de las Islas Galápagos, ¿por qué es un régimen especial? Porque tiene, ¿no es cierto?, una forma de gobierno distinto. ¿Cuál es la forma de gobierno distinto? Que en el caso de ellos existe un consejo de gobierno. Este consejo de gobierno está conformado por un representante de la presidencia de la República, lo que no pasa con otros gobiernos autónomos descentralizados, lógicamente sus representantes del cantón, de la provincia. Y finalmente las circunscripciones territoriales y pueblos y nacionalidades indígenas, ¿por qué tienen una forma de gobierno diferente? Porque se respeta la forma en que ellos elijan a su autoridad. Bajo criterios de ancestralidad, digamos. Correcto. Los que ellos consideran que ese es el régimen especial. Ese es el régimen Ahora, especial. le pregunto, ¿Quito es distrito metropolitano? No es distrito metropolitano. Bueno, porque una de las cosas que llego a entender, una de las cosas que veo de lo que ustedes me dicen es que la ley nos define un país que no tenemos, ¿verdad? Nos cuenta un cuento, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que tenemos, porque de lo que la doctora Teo nos acaba de explicar muy bien, o sea, seguimos con la misma división territorial de hace 20 años o 30 años. Desde el nacimiento de la República. Lo único que no tenemos es de 1830, es el departamento, que lo contemplaba en función del Congreso de la Gran Colombia de 1824. Nuestros primeros cantones y nuestras primeras 10 provincias de lo que hoy es Ecuador nacieron allá. Es decir, nuestro COTAD es un deber ser que algún día puede ser. Nuestra ley de división territorial como república nació en la Gran Colombia. Y la primera ley de división territorial se dio en el 835 con Vicente Rocafuerte ya. ¿Y en cuántas provincias se vivía entonces? 10. 10. Eran 11, pero como no llegó la invitación a Jaén y Maynas, ellos decidieron irse a Lima. No, sí, la historia es muy interesante. Nuestra historia, al menos es fascinante. Es fascinante. Y se construye en base del anecdotario. Sí, sin duda, claro. Pero bueno, a ver. A la pregunta del distrito metropolitano. A ver, porque claro, ustedes me hablan de régimen especial, que no hay. No hay ninguno. Me hablan de regiones, que tampoco hay. Entonces la pregunta es, ¿qué hay? O mejor dicho, más que qué hay, porque ya está claro que lo que hay es lo que siempre ha habido. ¿Qué viene? Claro. Concluir procesos. Y yo creo que el que tiene más adelantado el proceso para conformarse como lo que es. Lo que pasa es que la Constitución de la República, cuando habla del régimen especial por razones demográficas, que a la que puede llegar a conformar aquella ciudad o aquel cantón que tenga más de 1 millón de habitantes aproximadamente, porque es el 7% del total de la población, nacional. Entonces Quito está aspirando a eso. ¿Cuántos cantones tenemos de esas características? Quito, solo Guayaquil, dos. Solo dos. Sí, solo Quito, y entiendo que Guayas uniéndose con San Borondón, ¿no? Para Guayaquil solo puede hacerlo. No, Guayaquil solo pasa está de cerca de 3 millones. Sí, entonces claro. Ellos pueden alcanzar la condición de régimen del distrito, régimen especial como distrito metropolitano autónomo. La pregunta es, ¿y por qué hasta ahora no se ha hecho? A ver, yo aquí tengo un pequeño desacuerdo con el doctor Swin, porque pero estamos favor, parcialmente constituidos, ¿no? Sí. La norma señala que para ser distrito metropolitano debo cumplir con 3 requisitos, ¿no es cierto? Debo tener el 7% de la población nacional, debo tener un proyecto de ley, un estatuto de autonomía y la consulta popular, 4 requisitos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con Quito? Que decimos que tiene adelantado su proceso de distritalización. La Ley Orgánica del Régimen del Distrito Metropolitano de 1993 cumple con el requisito de proyecto de ley, porque establece la delimitación geográfica y la declaración de creación. Pero ¿qué nos hace falta? El Estatuto de Autonomía y la consulta popular. Tenemos que además votar. Claro, entonces ¿cuál es el discurso que ha tenido el distrito, no? ¿Cuál es el discurso que ha tenido el distrito? Como ya tenemos el proyecto de ley, ¿no es cierto? Ya somos distrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la consulta popular sale que no queremos ser distrito, no hay distrito.
Bueno, ¿qué ventajas? A ver, en esto José... Un solo matiz. A ver, Quito es distrito metropolitano, pero Quito no es distrito metropolitano autónomo. Es distrito metropolitano en los términos de la Constitución del 79 con sus reformas del 92, o sea, del 96. O sea, el distrito metropolitano porque alguien la definió la así ley en del la 93. Correcto, la ley del 93. correcto. Entonces, pero digamos, o sea, esa distritalización tiene no responde a la lógica materiales. Claro. No responde a la Los lógica de la materiales Constitución actual. no se han cumplido. Claro. No responde a la lógica de la Constitución ¿Se puede actual. saber qué carajo espera La Constitución el municipio actual para... Mire, justamente cálculos cuando políticos. cuando Se estuvo necesita decisión política para llegar a poner a consideración de la ciudadanía el Estatuto de Autonomía. justo cuando estuvieron en las En elecciones la anteriores. única área que pensé que el tema iba a ser un poco más light, menos... resulta que no, ustedes están peor que los penalistas, oigan. No, justamente en las elecciones, ¿no es cierto?, para alcalde, cuando estaba Augusto Barrera y el actual Mauricio alcalde, Rodas. ¿no es Ajá. cierto?, Mauricio Rodas, el doctor Ollarte hizo un artículo muy interesante en Diario La Hora. ¿Y qué decía? Ustedes se pasan ofreciendo el oro y el moro y nadie se preocupa por constituir a Quito como distrito metropolitano. Ahora que se acercan otra vez las elecciones de los GATS, yo creo que la principal propuesta que debería tener la persona o el candidato que se postula para alcalde es justamente terminar el proceso de distritalización de Quito. A mi criterio, y no sé qué opina el doctor Swing al respecto, la norma dice que si yo soy distrito metropolitano puedo llegar a asumir competencias de la región, de la provincia y del cantón en mi circunscripción territorial. ¿Qué significa eso? Un ejemplo básico, cuando realizamos una transferencia de dominio, pagamos la alcabala, pagamos la plusvalía en el municipio y luego nos vamos a pagar la alcabala en el GAT provincial. Si Quito fuera distrito metropolitano y asume las Todos competencias hacemos del lo GAT mismo. provincial, ¿para qué tengo que irme al gobierno provincial? Entonces ahí hay una dificultad. Al gobierno provincial, ¿le interesa que Quito sea distrito metropolitano? Posiblemente no, Obviamente no. porque los recursos propios que reciben los GATS se van a ver reducidos quitándole a Quito. Y no están resueltos, Pero bueno, resueltos algunos problemas, como por ejemplo Chusa, el tema de la verdad que representatividad. se podría hacer 2 programas solamente sobre la Definitivamente. digitalización de Quito. El tema de la representatividad, por ejemplo, cuando yo tenga conformado Distrito Metropolitano Autónomo, tengo la posibilidad de elegir asambleístas del Distrito Metropolitano Autónomo, pero esa misma población elige asambleístas provinciales, y si es que conformo la región voy a elegir asambleístas regionales, y el distrito está dentro de la región y está dentro de la provincia. Entonces, Pero son temas todo que eso todavía no en están resueltos. Pero todo eso en un país de 10 cuadras por cuarto, ¿no? Claro. Temas que todavía no están resueltos. Sí. Por favor. Bueno, ¿qué se viene? Porque ahorita hay un primer debate de un proyecto de ley. Oiga, por cierto, usted como profesora, ¿alguno de los alumnos hace su trabajo de fin de carrera sobre estos temas? Claro que sí, justo Sí. tuve una tesis de una excelente estudiante, le voy a dar el nombre, se llama Grace Tull. Con ella justo hicimos un proyecto borrador de Estatuto de Autonomía en base a un primer borrador que ya existió, Sí. que ya hizo Augusto Barrera, si no me equivoco, trabajó con el IMP este primer borrador. Paco Moncayo en la Paco última Moncayo, de su sí. administración. No, pero Cierto, me eso parece también. que ese es un tema. Y, Y es más, sin nosotros embargo, no. Creo que como colegio de abogados debemos hacer un mea culpa y reconocer nuestras falencias en cuanto a haber dejado un tema tan importante de lado. Claro. Y tan cotidiano. Claro. porque Nosotros es preocupados el gobierno de la COIP, ciudad. del COGEP, olvídense. Es el El gobierno colegio de de la ciudad. abogados, el colegio de abogados de Pichincha debería hablar sobre la Claro. digitalización y más todavía cuando estamos a puertas de un proceso Definitivamente. Claro. eleccionario, ¿no? Mis estudiantes no creen que no somos distrito metropolitano. Bueno, el doctor Swing tampoco cree. Yo No. tengo el matiz. Sí. No, la Es distrito disposición- metropolitano, no es autónomo. Sí, la Es disposición. decir, estamos definidos Estoy como... en la mitad. Estoy como distrito metropolitano, pero no soy distrito Pero bueno, metropolitano las autónomo. definiciones no cambian la esencia de las cosas, ¿no? Claro. Es que precisamente Claro, para o sea, llegar yo a la puedo- esencia, necesito yo- concluir el proceso. no ¿Concluir el puedo- proceso cómo? yo- Con el Estatuto de Autonomía. Claro, En yo todo caso- puedo definir una vaca como un animal con colmillos que aúlla la luna y que viene al monte. Eso no va a cambiar la vaca. Lo que puedo pasar es que le manda al doctor Swing a ordeñar un lobo. No, pero en todo caso, ¿qué dice la disposición general séptima del Cotado? La Ley Orgánica todos del los Distrito efectos. Metropolitano de 1993 cumple con la función de declaración de creación de Quito como Distrito Metropolitano. Ese es un primer grito. Pero le hace falta concluir Nos hemos acostumbrado a su esto y estamos en estatuto una de situación así. autonomía y Cuando la nos consulta interesa, popular. aplicamos la ley. Cuando no nos interesa, aplicamos Bueno, el eso COTAD sí. y demás. Entonces, No. estamos en una Bueno, situación pero, así por favor, y así precaria. muy rapidito, porque estamos lamentablemente. ya a 2 minutos. ¿Qué se viene?
O sea, ¿qué de nuevas nos plantea esta nueva ley que se está hay varios temas que ameritarían reformar de lo que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La Asamblea ha tomado una tarea importante. Yo he revisado brevemente el proyecto que está para primer debate. Lo que me llamó poderosamente la atención es que se propone eliminar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial precisamente, y pasar todo el capítulo que regula esta ley, pasarlo a un capítulo del COTAD. Bueno, esto de la superintendencia me parece una cosa impresentable, porque Claro. con todo el berenjenal que ustedes me acaban de explicar, que encima de eso venga un ente gubernamental o, digamos, cuasi gubernamental, un órgano de control, a decir, yo corto el pavo en tema del territorio. No, la verdad, doctor, es que yo creo que nos queda otra visita pendiente. Sí, no. Porque hay otros temas que hablar. O tres más, ¿no? Como por ejemplo la autonomía, el respeto a la autonomía, cuando tenemos leyes de carácter general que regulan al gobierno central y nos están reformando una norma tan específica como el COTAD, la ley de eficiencia de la contratación pública, la ley orgánica justamente de ordenamiento territorial, uso y gestión del El ministro de Trabajo es ministro suelo. de la Función Ejecutiva, es un secretario de Estado. Sin embargo, emite acuerdos ministeriales que son de aplicación para toda la institución pública. Claro, Eso la pasa ley de verdad, ley de tierras rurales y Hoy ancestrales. debemos reconocer que hemos quedado debiendo al público por temas pendientes. Creo que, insisto, ha sido un banquetazo jurídico porque de verdad me parece temas tan importantes que han sido además tan injustamente soslayados. Yo creo que esto debería ser uno de los puntos fundamentales del debate del derecho, y más todavía en Pichincha. Así que nuestro compromiso por darle a estos temas pues la relevancia que merece. Mi agradecimiento a ustedes, doctores, José, Muchas Karina, gracias, muchísimas doctora, gracias Encantado. por haber estado acá, gracias por ilustrarnos, gracias por enseñarnos un montón hoy. Y bueno, de aquí nos vemos la próxima semana en un nuevo debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.